en comunicación el doctor Luis Grach, a quien llamamos siempre que tratamos de entender cosas que la verdad se nos complican. Luis, gracias por estar. Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Claudio? Hola. ¿Cómo estás, Claudio? No sé quién más está allí en el Elio y Janina. Bueno, ¿qué tal, Janina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Los saludo a todos ustedes. Buen día. Y Elio también. Luis. Sí. ¿Qué explicación podemos dar desde el lado del atacante? Bueno, voy a tratar de explicarles desde el lado del atacante y voy a tratar de explicarles qué es lo que corresponde hacer, qué es lo que aprendemos los psiquiatras a hacer con pacientes psicóticos, digamos, o qué es lo que hubiera sido recomendable que hiciera lamentablemente el policía que no lo pudo hacer, porque eso es una cosa que lo aprendemos los especialistas. Primero, tenemos que entender lo que es una psicosis. Una psicosis es una pérdida del criterio de realidad. El criterio de realidad es la capacidad de mantener empatía con los criterios de realidad social. O sea, si yo me emborracho, voy a perder el sentido de la realidad, pero no el criterio de la realidad. Para perder el criterio de la realidad hace falta tener ideas delirantes, alucinaciones, delirios, trastornos del pensamiento y alteraciones de la conducta. Todo eso forma un cuadro que es la psicosis. Dentro de la psicosis hay varias opciones. Una persona puede tener una esquizofrenia, puede tener una paranoia, puede tener una enfermedad bipolar. Son todos los cuadros psiquiátricos que pueden darse, cuadros de alucinaciones y de delirio. Básicamente, por lo que yo escuché de esta persona, me da la sensación de que padecía una esquizofrenia paranoide por ciertos síntomas particulares. La esquizofrenia paranoide es una enfermedad crónica, deteriorante de la personalidad, que tiene su comienzo habitualmente en la adolescencia o en los primeros años de la adultez, sobreviene por igual tanto en el género masculino como el género femenino, y comienza con ciertos síntomas que son la despersonalización, el sujeto siente que él no es él, desrealización, siente que está desconectado de la realidad, piensa que sus padres no son sus padres, piensa que el mundo que lo rodea está fingiendo cosas, hasta que en determinado momento tiene lo que se llama la vivencia delirante primaria. Instaura su ruptura con el criterio de realidad a partir de tener una idea delirante. Y esa idea delirante habitualmente implica megalomanía, o sea, el yo se siente grande, se siente... allí es como estructurar los diferentes tipos de delirio. Ahora digo yo, la pregunta es, Luis, está bien, entra en ese grado de delirio, pero ¿por qué siempre se termina en este hecho de violencia o esa necesidad de matar al otro? Porque en la esquizofrenia paranoide la persona tiene la sensación de que está poseído por el demonio, que lo están persiguiendo, que le están apoderándose de su pensamiento. Como el nombre lo dice, paranoide quiere decir que tiene un trastorno grave en la suspicacia, empieza a desconfiar de las personas, piensa que lo envenenan, piensa que están conspirando contra él, y muchas veces en su idea delirante hace las cosas sintiendo que su conducta está gobernada por cosas extraordinarias. Ahora, por ejemplo, doctor, ese momento que usted describe, ¿podría situarse ayer en el momento que el muchacho saca el cuchillo? Digamos, ahí es donde está totalmente poseído por el diablo, en donde no conoce a nadie, con lo cual la pregunta es, usted empezaba este diálogo con nosotros y con la gente diciendo cuál sería el protocolo que se debía haber hecho, y la pregunta que yo me hago después de escucharlo es si existe alguna alternativa a no sea detenerlo a través de la violencia, digamos. Da la sensación, por lo que usted dice, que el policía no tenía otra chance que dispararle primero. Bueno, ese es un tema muy controversial que tiene que ver con la justicia, evidentemente desde el punto de vista... Un minutito, Luis, que tenemos que ir a Dolores. Está llegando Arribas al Juzgado Federal de Dolores. ¿Qué operaciones realizaba la Dirección de Información de la provincia? ¿Arribas presenta un escrito y se va o declara?
Bueno, ahí estamos viendo cómo le están tomando la temperatura, entonces, a Gustavo Arribas, ex director de la AFI, que ingresó rápidamente y raudamente en un vehículo que lo trajo, estaba junto a él su abogado, el doctor Pérez Chada, y no respondió ninguna de las preguntas que le tratamos de hacer velozmente, porque como vieron ustedes fue cuestión de segundos el ingreso, descendió del automóvil, primero el abogado, después lo hizo él, y ingresó entonces al tribunal de Alejo Ramo Padilla a las 11 de la mañana, 3 minutos, estaba prevista la indagatoria para las 11 de la mañana, llegó puntual. Recordamos que aquí lo que él puede hacer es pedir, si quiere, una prórroga para esta indagatoria y no declarar exactamente hoy. Tenía que venir y estaba obligado a hacerlo, fundamentalmente porque tiene que explicar sobre estas tareas de espionaje ilegal que está investigando el juez Alejo Ramo Padilla, que se llevaron adelante en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y de cara a las elecciones legislativas de 2017. Muy bien, Paula, allí puede, como todo acto de indagatoria, es un acto de defensa. El imputado puede sentarse ante el juez y le dice, no voy a declarar, se labra el acta y se va, o voy a declarar, y así comienza la indagatoria concretamente. Estamos atentos a tu llamado, lo que sucede allí en Dolores, Paula. Gracias. Hasta luego. Bueno, retomamos la charla con el doctor Grach. Elio, le habías preguntado simplemente, sobre ese momento, digamos. Sí, para retomar, si existe una alternativa de defensa frente a semejante cuadro que no sea, en el caso del policía, dispararle primero, digamos, aunque esto pueda sonar algo dramático, ¿no? Bueno, yo te decía, Enio, que en realidad hay una cuestión jurídica que, desde el sentido común, a mí me da la sensación de que un policía tiene que tener la autoridad de defenderse, antes que nada. Claro. No puede un policía, exponer su vida frente a una situación de esta naturaleza. Claro. También es cierto que los policías muchas veces cometen excesos, entonces es muy importante la salud mental de un policía, el entrenamiento de un policía para poder tener la capacidad de la decisión y el aval de, del sentido común y de la ley que lo avala para defender su propia vida. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer en general una persona frente a una situación de esta naturaleza? Antes que nada quiero decir que esta persona no es que tuvo un brote psicótico en ese momento. Su cuadro se agravó seguramente hace varios días, probablemente discontinuó la medicación, seguramente hubo episodios de agresividad en el domicilio, en la casa. De hecho, doctor, esto fue confirmado en el domicilio y no quisiera dejarlo sin preguntarle. Digo, bien medicado, ¿el brote psicótico es evitable? Le termino de responder a Elio la pregunta que me hizo y ahora te respondo porque es excelente tu pregunta. Lo primero que hay que hacer cuando un paciente está con un cuadro agudo de paranoia, un esquizofrénico paranoide que está en pleno brote, lo que primero que hay que hacer es no gritarle. Hay que tratar de hablarle serenamente, hay que tratar de disminuir el clima de violencia, hay que evitar el contacto físico, no hay que tocarlo, no hay que acercarse, porque el paciente tiene una enorme paranoia y una enorme suspicacia y exacerba su violencia el hecho de que alguien tenga contacto físico con él. Hay que tratar de no discutir y no criticarle sus ideas, no llevarle la contra. Bien. Supongamos que él dice que viene a hacer justicia en el mundo, bueno, tiene que decirle, bueno, está bien, muy buena tu idea, ahora, ¿sabes qué? Deja el cuchillo y entonces nosotros vamos a tratar de ayudarte para que vos lleves a cabo tu misión en la vida. Son las cosas que se hacen en una situación de urgencia. Sí. Obviamente el objetivo final es la internación. La otra cosa que hay que hacer es que cada uno que está enfrente de él le tiene que avisar los movimientos que va a hacer, le tiene que decir, voy a meter la mano en el bolsillo para sacar el teléfono porque quiero hablar con determinada persona. No tiene que hacer algo que genere en él, que incremente la suspicacia. No tiene que ponerse de frente ni de espaldas al paciente que está armado, agresivo y psicótico, digamos, y que de alguna manera, cuando el paciente está en pleno brote paranoico, uno tiene que de algún modo complacerlo en algunas cosas y no exacerbar
el nivel de irritación y de violencia, y fundamentalmente no tener contacto físico, mantener distancia y no acercarse demasiado y no ponerse de espalda, porque uno en cualquiera de esas dos situaciones es vulnerable. Paso a responder tu pregunta. La esquizofrenia es una enfermedad crónica e incurable. Nadie se cura de esquizofrenia. Es una enfermedad que evoluciona por brotes, o sea, habitualmente una persona tiene un primer brote en la adolescencia tardía, entre los 15, 20 años, hasta los 35, 40 años. Una persona de 50, 60 años, en general no tiene un brote esquizofrénico. Cuando esta persona tiene ese brote esquizofrénico, obviamente requiere internación, requiere medicación, requiere apoyo familiar, requiere contención, hay que darle medicación. Existe un tipo de psicofármacos, varios, que se llaman neurolépticos, que, se ha observado que para la psicosis hay una predisposición genética. Es mucho más común la esquizofrenia en familias donde ha habido antecedentes de psicosis en la familia, y lo que se observa a nivel cerebral es el incremento de una sustancia que se llama, de un neurotransmisor que se llama dopamina. Entonces se usan un cierto tipo de medicamentos que son antidopaminérgicos, disminuyen los niveles de dopamina, y los neurolépticos más conocidos, voy a decir los nombres de las drogas, son risperidona, olanzapina, quetiapina, el más clásico es el aroperidol, la clozapina, que son medicamentos que hacen que el paciente no tenga brotes, se mantenga estable. Lo que pasa es que cada brote va produciendo un deterioro en la personalidad. Por ejemplo, si yo atendí a los 18 años un primer brote esquizofrénico de un chico inteligentísimo que era estudiante de ingeniería y que era brillante, tiempo después se deteriora cognitivamente, abandona la facultad, ya no puede estudiar, porque la esquizofrenia tiene dos tipos de síntomas, positivos y negativos. Positivos son todos los que yo describí: alucinaciones, delirios, agresividad, y los síntomas negativos son abulia, desinterés, abandono personal, pérdida de la higiene, se aísla socialmente, deja de tener amigos, y a lo largo del tiempo, si va teniendo sucesivos brotes, se va deteriorando mucho más. ¿Y en qué momento, Luis, en qué momento, digamos, uno puede advertir que se hace imposible que esa persona que va deteriorándose, como dice usted, en la medida que los brotes van apareciendo, cuándo es el momento en donde evidentemente, si es que es evidente, la verdad es que no lo sé, esa persona no puede interactuar, caminar como estaba haciéndolo ayer este joven? ¿Hay algún momento? Y además le pregunto, ¿la psiquiatría prevé, o la ciencia, o la ley en este momento del mundo prevé que alguien así esté recluido, no pueda salir, o eso es imposible desde el punto de vista de la ciencia? Desde el punto de vista jurídico, hace falta ciertos trámites, por ejemplo, determinar que una persona no está en su sano juicio y requiere una internación definitiva, y entonces el juez tiene que determinar esto y se nombra a una persona que es como su responsable, porque el juez tiene que averiguar si de pronto esa persona tiene un patrimonio y la familia lo quiere declarar insano, le hacen un juicio de insanía. El juez tiene que averiguar si esto es cierto, porque si no, se le hace un juicio de insanía. Los médicos habitualmente, tradicionalmente, hace años, cuando veíamos un paciente que tenía un brote esquizofrénico, lo que hacíamos, le dábamos a la familia un certificado que decía: el señor tal y tal padece un brote esquizofrénico y es peligroso para sí mismo y para terceros, porque también el psicótico por sí mismo es peligroso para sí mismo. Con eso iba a la clínica psiquiátrica, lo evaluaba el médico de guardia y si estaba de acuerdo, lo internaba. La ley se modificó y hoy en día un paciente, en cuanto se siente un poco mejor, puede decidir irse. Eso te quería preguntar precisamente, Luis, si hay desde lo jurídico alguna desprotección inclusive para las propias familias, ¿no? Porque vos hablabas de que podría haber cometido algún hecho de violencia. Precisamente en este caso sí lo hubo, y fue el día sábado.
48 horas antes de que asesine el policía, cuando amenazó de muerte a una pareja de vecinos que durmieron toda la noche con muebles contra la puerta porque temían por su vida, porque él amenazaba con matarlos porque la música estaba alta. ¿Hay algo que falla o falta de protección, inclusive hasta la familia, posiblemente una madre mayor que no podía hacerse cargo lo suficientemente de un hijo que tampoco es tan chico, un hombre de 51 años, que tuvo tratamiento y que no lo estaba haciendo? De hecho, en el allanamiento se secuestraron órdenes médicas. Es un tema muy difícil porque es una enfermedad crónica. Si uno visita el Hospital Borda se va a encontrar con pacientes crónicos que están internados allí hace 25 años porque perdieron contacto con su familia, se cronificaron, se deterioraron y son pacientes que llegan a un grado de deterioro en todos los niveles intelectuales, afectivos. Ahora, yo creo que, tal como vos bien señalás, este paciente no es que tuvo el brote en el momento que llegó a la confitería, claro, donde comete, sino que existen lo que se llaman pródromos, signos que van indicando que un paciente se empieza a agravar y preanuncian un brote. Lo mismo que un paciente epiléptico que ya tuvo varias crisis epilépticas sabe reconocer lo que se llaman auras. Y el epiléptico habitualmente, cuando tiene un aura y sabe que va a tener una gran crisis epiléptica, incrementa la medicación, toma una medicación, una dosis mayor para evitar tener el gran ataque epiléptico. En estos casos, sí. Digo, el punto crítico pasa, hablando del protocolo a seguir, cuando están estos indicios, incidentes con vecinos, la familia se niega muchas veces a internar a esa persona que está afectada por este brote psicótico, por lo que fuere. Y hay una negativa, y si llega la policía y dice, no, quédese tranquilo, ya se le pasó, es un poco nervioso, y no toma cartas en el asunto y no toma la decisión de internarlo, porque es una decisión muy difícil también, muy difícil de llevar adelante. Y muchas veces se complica más cuando la persona afectada o el paciente se niega a internarse también, y no lo hace por propia voluntad. Es una gran verdad lo que vos decís, Claudio, y tenemos que sumarle a eso que las internaciones psiquiátricas en nuestra cultura suelen ser estigmatizantes. Cuando una persona tuvo una internación psiquiátrica, suele tener después dificultades el resto de su vida porque si lo confiesa hay un prejuicio social respecto de esto, la familia muchas veces se niega, el paciente tiene la sensación de que lo van a encarcelar o lo vive como algo punitivo, como una cuestión de castigo. Y además estamos hablando de un paciente que está psicótico, que perdió el criterio de realidad. No podemos lograr empatía con alguien que es psicótico. Hay una contradicción en esa situación. Cuando una persona atraviesa un brote psicótico, yo no puedo tener con él un acuerdo normal, lógico, entre dos personas que tenemos un universo compartido de significaciones. Entonces, muchas veces las internaciones tienen que ser coercitivas, muchas veces la internación tiene que ser más prolongada. Un brote psicótico tarda un tiempo en mejorar con la medicación, como me decía antes tu compañera, la medicación es preventiva. Lamentablemente, los pacientes psiquiátricos crónicos suelen dejar la medicación. ¿Por qué motivo? A veces por situaciones económicas, a veces porque no tienen protección del Estado. No hay una supervisión del Estado en pacientes crónicos donde asistencia social de pronto visitan la familia, le proveen la medicación, chequean cómo está evolucionando este paciente. Es muy difícil la readaptación social. Yo no sé si siguen existiendo, pero antiguamente, en la calle Juan B. Justo, antes de llegar a Liniers, existían los que se llamaban talleres protegidos. Eran lugares donde pacientes psicóticos que habían tenido brotes esquizofrénicos o otro tipo de psicosis, iban a aprender un oficio para poder, de algún modo, tener alguna reinserción social, cosa que es muy importante en estos pacientes. Y, por supuesto, es muy importante que estos pacientes estén siendo chequeados
siendo evaluados y siguen tomando la medicación. Bien. La psicoterapia en este sentido cumple una función muy importante, no como elemento curativo, sino como un elemento donde el psicoterapeuta va siguiendo al paciente, lo va viendo evolucionar, puede preanunciar si va a tener un brote psicótico, y además el psicoterapeuta es alguien que de algún modo cumple la función de hacer que el paciente cumpla con el tratamiento, tome la medicación en tiempo y en forma, no discontinúe el tratamiento, que tenga porque esa es la causa principal. Claro, de que los tenga rebrotes. la contención necesaria, ¿no? Luis, Exactamente. muchísimas gracias por este contacto. Gracias. Le mando un gran saludo a todos ustedes, muchísimas gracias. Y bueno, espero que en tiempo volvamos a vernos personalmente. Así un es, gran cariño. muy lindo el cuadro que tenés ahí detrás de vos, muy lindo. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Fabio, gracias. Les mando un gran cariño,